pase el tiempo, sé que es complicado. Lo voy a presentar a Diego. Diego se llama Diego Davico, es miembro del equipo de desarrollo del software biomecánico de Kinex, antes que nada es kinesiólogo. Es miembro del equipo de evaluaciones biomecánicas y patrones del movimiento en alto rendimiento deportivos, coordinador del Laboratorio de Análisis Biomecánico de la Marcha en SIC. Hizo el posgrado en Análisis Biomecánico del Movimiento Humano, tiene certificación oficial FMS, tiene certificación oficial también del Plan de Tratamiento McConnell Institute, es ex jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Semipatología Quirúrgica en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y fue docente en la Universidad de Favaloro, en la Universidad de Mendoza, y fue docente de otros posgrados, entre los que figuran la Asociación Argentina de Traumatología, la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y la Asociación Argentina de Hombro y Dedo. Así que Diego, muchas gracias, encantados de tenerte, y te doy paso para cuando quieras iniciar la charla. Bueno, Magalí, muchas gracias a vos por la invitación, a las autoridades. Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar. Empezamos la jornada de análisis de movimiento. A mí me toca todo lo que tiene que ver con el análisis del gesto motor del salto. La idea a lo que vamos a apuntar en lo que es esta charla de salto es a orientarla no a la evaluación clásica que uno ve habitualmente en la plataforma. No vamos a hablar de altura de salto, de velocidad de despegue, no vamos a hablar de los tiempos de vuelo, no vamos a hablar de tiempos de contacto, coeficiente de calidad de salto. Vamos a orientarlo básicamente en la charla a lo que es el análisis del gesto motor, de la coordinación del movimiento, ¿está? De la geometría del movimiento. Normalmente cuando nosotros evaluamos salto a nivel deportivo, lo ideal es hacer una combinación, ¿no? Este análisis que vamos a hablar ahora, con el análisis de una plataforma, si se puede con un análisis electromiográfico que va a hablar después Gabriel, sería como una situación ideal para evaluar el salto con las tres patas, pero bueno, yo voy a hablar ahora de una de las patas de evaluación de salto. Si vamos a evaluar el salto, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que la evaluación sea fiable, antes el deportista lo debe hacer al máximo de las posibilidades, ¿está? Entonces, si vamos a evaluar un salto, lo ideal es que tenga una entrada en calor previa de 10 o 15 minutos. Si voy a hacer las variables de salto vertical, que haya pausas entre los saltos que yo voy evaluando, que no sean totalmente continuos. A veces se puede rotar entre un jugador y otro y volver a evaluar al ratito al otro jugador. Es muy importante evaluar cuando uno va a otro club, cuando no es el club donde uno trabaja, hablar con el equipo médico, a ver si hay alguno de los jugadores que esté con alguna lesión o algún dolor leve que traiga de los días previos, porque eso no va a ser una evaluación máxima, no nos va a servir como parámetro de comparación y corremos el riesgo hasta de empeorar la lesión. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando arrancamos estos parámetros, ¿está? Otro punto importante cuando evaluamos el salto es tener en cuenta el periodo de entrenamiento en el cual se encuentra el equipo. ¿Qué cargas físicas soportaron los días pasados? Incluso a veces el día mismo de la evaluación. Si hay una evaluación, por ejemplo, después de un trabajo aeróbico muy intenso o de un test de carga máxima, por ejemplo, de sentadillas, no es ideal hacer la evaluación de salto automáticamente posterior a eso o el día posterior a eso, ¿está? Lo ideal, la situación ideal es hacer la evaluación como normalmente lo hacemos, es al inicio de la pretemporada, que puede ser el primero o segundo día de la pretemporada o los 2 primeros días. Esa es como la situación ideal, porque en general no tienen trabajos importantes hechos físicamente y son días que se toman generalmente para evaluaciones generales, y entonces es como el mejor punto para evaluar. Otro punto importante en el momento que hacemos la evaluación del salto es el tiempo de maduración. ¿Qué tiene que ver esto? Es el tiempo que el deportista se toma para aprender el gesto. Hay veces que van a ver que hay deportistas que lo hacen muy simple, muy fácil, y hay otros que les cuesta más. Bueno, nosotros tenemos que lograr que el salto sea hecho de una buena forma. Entonces, si en algún jugador tenemos que esperar un poquitito más de tiempo para que lo logre, se va a esperar ese tiempo necesario. Si no, no nos sirve la evaluación. No tiene ningún sentido, ¿está? Otro de los puntos a tener en cuenta cuando hablamos de la maduración de la técnica es justamente tener en cuenta el factor del aterrizaje, del control del aterrizaje para evaluar, porque es uno de los puntos más importantes de evaluar en todas las fases de salto.
Por ejemplo, una característica, si cuando vemos que está en el aire, permanece mucho más tiempo con flexión de cadera y rodilla, y así cae, y no cae con una extensión de cadera, rodilla y tobillo, hay algo que hay que trabajar en la técnica para mejorarlo, porque no nos va a servir como un parámetro de evaluación. ¿Tá? Son como características que uno tiene que tener en cuenta previo a la evaluación. Ahora, cuando entramos a evaluar saltos verticales, hay un montón de parámetros de salto, pero generalmente hay 4 o 5 que son los que más se toman. ¿Tá? Entre ellos, por ahí los más importantes son el CMJ, el Counter Movement, el Lavalakov, el Squat, el Drop Jump. Otro es el Maximum Jump, que es una variación de saltos repetitivos, pero básicamente esos 4 o 5 son los más importantes. ¿Hay otros saltos para evaluar? Hay otros saltos para evaluar, se pueden hacer, lo que son los test de combinación de varios saltos. Bueno, todas esas variables, todas vienen bien, pero la idea acá es evaluar de saltos en particular. ¿Tá? El Lavalakov es un salto muy común, que es un salto con contramovimiento, o sea, desde una posición vertical hay una flexión y una elevación y volver a caer y a recepcionar en el salto en el mismo lugar. Lo que tiene el Lavalakov que usa la influencia de los brazos para la mecánica del salto. Entonces uno lo puede evaluar, por ejemplo, comparado con el CMJ, que el CMJ es lo mismo que el Lavalakov, lo único que tiene es que uno anula la influencia de los brazos, ya sea porque el brazo se coloca a nivel de las caderas o porque uno puede utilizar una barra arriba de los hombros. Pero el salto es un salto con contramovimiento, o sea, hay fases concéntricas, excéntricas y recepción del salto, y siempre es en el mismo lugar. O sea, salta y cae, o debería caer en la misma posición. Este es el que sería el CMJ, que probablemente sea uno de los saltos verticales que más se evalúan, si no es el que más se evalúa. Otro salto que es muy importante es el Squat Jump, que es lo mismo que el CMJ, nada más que anulo la fase de contramovimiento. Es solamente parto desde la flexión de 90 grados de rodilla, y desde ahí voy hacia arriba a una altura máxima y recepciono el salto. ¿Tá? Generalmente se utiliza para cuantificar la capacidad reactiva con el CMJ. Es un salto también muy importante porque hay una parte que se anula de la variación del salto. También se puede hacer con una barra arriba de los hombros este salto. Otro salto que es muy interesante para evaluar dentro de lo que son los saltos verticales es el Drop Jump. El punto clave del Drop Jump es que se puede hacer con anulación o sin anulación del efecto de los brazos, pero lo que tiene es que uno salta desde una caída. O sea, vengo desde una altura, caigo en una posición, me elevo lo máximo que se pueda y caigo en la misma posición donde reboté. Lo que tiene es que uno puede variar la altura de donde parte el salto. De a 5 a 10 centímetros se puede ir subiendo, y de ahí se va viendo qué merma del salto va viendo cuando uno va aumentando la altura de caída. ¿Tá? Es muy importante, por ejemplo, para una planificación de entrenamiento pliométrico. Cuando uno quiere hacer un entrenamiento pliométrico, el drop jump es un buen salto para evaluar y comparar desde qué altura sería una altura ideal para empezar a trabajar entrenamientos pliométricos, que es una fase de trabajos preventivos muy interesante para un plantel deportivo o para deportistas amateurs. Entonces, hasta acá vimos que hay varios tipos de saltos. Entonces, cuando nosotros evaluamos estos parámetros, tenemos que tener en cuenta qué medida o qué vamos a medir desde el punto de vista del gesto de la coordinación. Bueno, lo que más se evalúa generalmente en el salto en un plano frontal anterior es lo que tiene que ver con el colapso, sobre todo en valgo o varo de la rodilla, ¿tá? Que es un mecanismo muy típico y que todos sabemos, sobre todo los que somos kinesiólogos o médicos, que predispone a las lesiones ligamentarias de rodilla y meniscales, sobre todo la lesión del ligamento cruzado anterior y de meniscos de rodilla. Entonces es muy importante porque uno con el salto puede identificar cuándo puede haber una predisposición para el colapso en valgo y que pueda hacer algo para trabajar o prevenir. ¿Tá? Fíjense que este trabajo es muy interesante porque evaluó deportistas que tenían lesiones de cruzado anterior y deportistas sin lesiones de cruzado anterior. Evaluaron un drop jump vertical, y fíjense que en el plano frontal anterior, en el momento de contacto inicial, o sea, del aterrizaje inicial, ya había una variación estadísticamente significativa de aumento del valgo dinámico.
En el máximo contacto, o sea, en la recepción final del aterrizaje, el valgo era mucho más significativo en los pacientes que habían tenido lesión de cruzado anterior. Y si evaluamos un plano sagital del salto, de ese salto del salto del drop jump, fíjense que los pacientes con lesión de cruzado anterior hacían algo que es un freno a la flexión, o sea, frenaban antes la flexión que los pacientes que no tenían ningún tipo de lesión de cruzado, que es algo muy común, porque lo que hacen es tratar de no bajar más para que no haya un colapso de inestabilidad anterior de la rodilla. Entonces, como ya nos va marcando en una patología esta variable. Otra cosa a tener en cuenta es que es el punto de medición de entre el sistema 3D y el sistema 2D. Yo vengo a hablarles de software de evaluación en sistema 2D. Está claro que el sistema 3D o de laboratorio 3D es como el gold standard o la medición más importante o la más clara para evaluar la parte biomecánica. Ahora, hay un tema que es claro, que es el costo del sistema 3D y de cómo uno puede trasladar un sistema 3D a una población en general. Y ahí es donde empieza a haber alteraciones, sobre todo, esto pasa a nivel mundial, pero ni hablar en países como el nuestro. Entonces, es muy importante ver qué sistema 2D o qué mediciones 2D tienen mucha confiabilidad comparándolo con el 3D. Entonces, este trabajo lo que vino a ver justamente es el análisis del colapso en valgo de rodilla. Y por ejemplo, en este trabajo se mostraron que el método de evaluación bidimensional tiene correlaciones fuertes con la evaluación tridimensional para evaluar el colapso en valgo de rodilla. ¿Tá? Entonces, un proceso de selección 2D puede ser utilizado como un primer paso para evaluación de pacientes. Si después yo quiero evaluar un sistema 3D, está perfecto y sería una evaluación ideal, pero con un 2D lo puedo evaluar bastante bien. Por supuesto que estas cosas tienen una curva de aprendizaje, como todo, pero cuando uno lo va aprendiendo, la evaluación es bastante fiable. Otra vez, fíjense en este trabajo, lo que evaluaron era, con un sistema bidimensional, el control de rodilla, en este caso en atletas de elite, en este caso en deporte de handball. Y lo que vieron, que generalmente en estos deportistas habían un muy mal control en el plano frontal, y que esto por supuesto es un factor de riesgo, por ejemplo, para las lesiones de cruzado anterior de rodilla. ¿Tá? Entonces hay que tener pruebas sencillas para evaluar ese colapso de rodilla, y así optimizar los planes de prevención, de entrenamiento preventivo. ¿Tá? Por ejemplo, en este trabajo lo que se hizo fue comparar un análisis bidimensional con una evaluación subjetiva, que muchas veces pasa que como no tenemos sistemas de evaluación, lo que nos validamos es por lo que uno ve sin medirlo. ¿Tá? Y lo que se valoraron fueron 3 pruebas clínicas simples, que son la sentadilla en una pierna, el salto en caída vertical en una pierna y el salto en caída vertical en 2 piernas. Era un kinesiólogo que los veía y un grupo de kinesiólogos que los medía con un sistema bidimensional. Esto es lo que se comparó. Fíjense las variables, ¿no? de atletas con control de rodilla, sobre todo en un salto monopodal, y de déficit de control de rodilla en un salto monopodal, en el aterrizaje, cómo eso se manifiesta. Cuando se investigó el trabajo, había una muy pobre correlación entre la evaluación subjetiva del fisioterapeuta con el videoanálisis, o sea, en favor, por supuesto, del análisis objetivo que me da un videoanálisis. Fíjense que se evaluaron un total de población de deportistas de elite y el 40% tenían un mal control de la rodilla en la recepción. Entonces, todas estas pruebas se describen en este trabajo que deberían ser como una evaluación básica para detectar controles deficientes de rodilla en poblaciones de atletas, ¿no? Otro punto a evaluar es cómo influencia el punto de lo que es la cadera, la pelvis y el tronco en la biomecánica general y en la probabilidad de lesiones en el miembro inferior, sobre todo en rodilla y tobillo. Por ejemplo, lo que se analizó en este trabajo es el análisis del drop jump, que era el salto desde una caída, y cómo esos movimientos en el plano frontal de la pelvis y el tronco influenciaban a la lesión. ¿Tá? Lo que hablamos recién. Fíjense que lo que se ve acá, que es lo que normalmente nosotros sabemos, que un nivel equilibrado de la pelvis, con buen control de la pelvis y el tronco, el vector resultante de la fuerza pasa perpendicular al centro de la rodilla y le crea un leve momento en varo. Es un muy leve momento en varo, generalmente es lo que uno ve cuando caen con una pelvis bien equilibrada, que hay un leve varo de rodilla muy normal.
Cuando empieza a haber una debilidad de los abductores de la pierna de apoyo, de la pierna que cae, hay una caída de la pelvis para el lado contralateral, para el otro lado. ¿Tá? ¿Y esto qué hace? Hace que el vector de desplazamiento se desplace un poco más para el centro, y la rodilla genera, el centro de la rodilla se separa un poco más y hay un aumento un poquito más aumentado del varo. Esto es cuando hay una debilidad parcial o leve de los abductores de cadera, del lado de la pierna que cae, que recepciona. Ahora, cuando la debilidad de los abductores es mucho más marcada, y de los abductores y de la zona media es mucho más marcada, acá lo que empieza a pasar es que hay un desplazamiento del centro de masa de la zona de la pelvis hacia la extremidad de la postura, o sea, se corre a la extremidad de la postura, entonces el miembro inferior compensa haciendo un valgo exagerado de la rodilla. ¿Para qué? Para no perder el equilibrio, lo hace para no perder el equilibrio. En estas situaciones son donde nosotros tenemos población de deportistas con alto riesgo de generar lesiones en rodilla el día de mañana. Entonces, es muy importante identificar esto en la evaluación del salto, porque sabemos que son deportistas de riesgo y que hay que hacer un plan preventivo rápido para evitar que generen una lesión posterior en la práctica deportiva. ¿Está? Otro punto a evaluar, que se evaluó en este trabajo, es cómo evaluamos desde el punto de vista del plano sagital un salto vertical. Y fíjense que hay un punto clave acá, que es el momento de flexión máxima que hay a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla. Cuando hay una recepción de caída con un aumento de la inclinación del tronco, de la flexión de cadera, esto está claro que lo que genera es un aumento del momento de fuerza a nivel de la cadera. ¿Tá? Es un momento importante. Ahora, cuando caigo con un tronco erguido o bastante derecho y hay más flexión de la rodilla, aumenta el momento de fuerza a nivel de la rodilla. Entonces son datos para identificar a dónde va a haber, en qué articulación va a haber más sobrecarga cuando uno evalúa desde un punto de vista de un plano sagital al salto vertical. Otro punto a tener importancia es cuando evaluamos en atletas mujeres adolescentes. Este trabajo habla de cómo uno puede prevenir en mujeres adolescentes las probables lesiones, sobre todo a nivel de rodilla. Está claro que ahora está viendo cada vez más, porque cada vez hay más mujeres que hacen deporte, cosa que por ahí hace 20 años no pasaba. Está viendo cada vez más realmente una epidemia de lesiones de rodilla en mujeres por el aumento natural que tienen del valgo fisiológico. Y si eso encima aumenta el valgo dinámico en un deporte, tiene más predisposición a tener lesiones de ligamentos laterales internos y de ligamento cruzado anterior sobre todo. Entonces el objetivo de este trabajo fue evaluar eso y ver qué proporción había de aumento de predisposición a lesiones de valgo. Se evalúa el CMJ, el salto que habíamos hablado de anulación del efecto de los brazos, lo evaluaron en plano frontal y sagital, y se evaluó que las atletas adolescentes tempranas estamos hablando de entre 13, 14 y 15 años, en general demuestran una biomecánica de aterrizaje del salto alterada. ¿tá? Y fíjense que es durante el primer año de lo que sería la escuela secundaria, aproximadamente. Y justamente es la época, muchas veces, donde más expuestas son a la práctica deportiva. Y lo que se concluye en este trabajo, que en este caso, en esta población, es un momento ideal para evaluar calidad de movimiento, de salto y de otros movimientos, para prevenir lesiones a futuro, porque son deportistas que van a tener lesiones a futuro si no se controla y si no se hace un trabajo preventivo. ¿tá? Otro punto importante para tener en cuenta cuando evaluamos es la inclinación del tronco. Cómo nosotros evaluamos el tronco y de qué forma es la forma más fiable para evaluarlo con un sistema 2D. ¿tá? En este trabajo lo que hicieron es comparar sistema 3D con 2D y ver la correlación y cuál era la variación de movimiento de tronco que tenía menos dispersión, o sea, la que era más parecida el 2D con el 3D. Y evaluaron diferentes posiciones y mediciones del tronco, ¿tá? en lo que era un tipo de salto vertical. Es muy importante el tema del tronco, porque hasta ahora lo sabemos que lo que hablamos antes, que el movimiento o la inestabilidad del tronco es un predictor importantísimo de lesión de rodilla y tobillo
por ejemplo, en la recepción de un salto, en la carrera y en otras variaciones. ¿Está? Se evaluó un drop jump monopodal, un salto de caída, con una variante que se llama con pierna cruzada, que es una variante de drop jump. Este es el salto que se evaluó. Estas son las variaciones de mediciones de tronco que se evaluaron y a ver cuál tenía más correlación entre el 2D y el 3D. Lo que se determinó que el que tiene más similitud y menos dispersión del 2D con el 3D es el que evalúa desde la espina ilíaca anterosuperior al centro de la articulación acromioclavicular del hombro. Esa medición es la que tenía menos dispersión comparado el 2D con el 3D. Y es la que normalmente más se toma en la evaluación 2D bidimensional. Otro punto importante cuando evaluamos tronco es cómo se combina la alteración del tronco con la alteración del valgo de la rodilla. ¿Y qué predisposición o no a lesionarse tiene esto? ¿Tá? Este trabajo evaluó esto, como otros trabajos, y es muy interesante, porque vamos a ver que nos mide algo que es muy importante, que son los patrones de alteraciones de tronco y de rodilla. Acá ya empieza a darle como una integración entre todo lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces se evaluó con un sistema de análisis 2D el movimiento lateral de tronco, también se evaluó el valgo de rodilla combinado con el movimiento lateral de tronco, con una cámara digital estándar, que normalmente las estándar para evaluación biomecánica rondan entre los 120 y 200 cuadros por segundo. Esa sería la variación, porque es los cuadros por segundo que rondan entre los 120 y 200 cuadros son los que nos permite no perdernos fases dinámicas de un salto o, por ejemplo, una fase de carrera. ¿Tá? Entonces sería como una cámara estándar para tomar este tipo de evaluación. Y fíjense que es muy interesante, porque este trabajo es uno de los trabajos más importantes que habla de lo que se llama patrones biomecánicos. Por ejemplo, hay atletas, en este caso es un drop jump, una caída de altura, y por ejemplo, este grupo de atletas tiene lo que se llama patrón dominante de tronco. ¿Qué quiere decir? Tiene una buena estabilidad del miembro inferior, pero tiene una gran inestabilidad que está solamente marcada en el tronco. Mientras que en el grupo el grupo F se le llamaría, tienen una muy buena estabilidad del tronco, pero colapsan en el valgo de rodilla. Por eso se le llama patrón dominante de valgo. Y hay otros, que son varios casos que uno se encuentra, que se llaman patrones combinados, donde hay inestabilidad de tronco e inestabilidad del valgo de rodilla. Por eso el nombre de patrón combinado. Entonces uno, cuando informaría en un estudio de salto, hay que informar si el atleta o el paciente o el deportista amateur tiene un patrón de tronco dominante, un patrón de valgo dominante o un patrón combinado, que quiere decir que tiene una inestabilidad de tronco y pelvis con inestabilidad de rodilla. Y también hay atletas que son capaces de controlar la alineación lineal y no tienen ningún tipo de inestabilidad o alteración biomecánica en la recepción del salto. ¿Tá? Entonces, lo que evalúa este trabajo que es... Sí. Perdón, menos de 5 minutos te quedan. Está bien. Muy bien. ¿Empezamos un poquito después, Magali? ¿No hay problema? Sí, ya consideré eso, que empezamos. Bueno. Bueno, estaba considerado, no te saqué nada. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La evaluación 2D es una evaluación que tiene bastante fiabilidad para evaluar la calidad de movimiento y para la prevención de lesiones. Entonces, ya entramos en lo que sería un protocolo de evaluación de salto. Fuimos hablando de qué hacer cuando uno empieza la evaluación, en qué momento del entrenamiento tomarlos, qué mediciones vamos a tomar, y ahora vamos a hablar de, por ejemplo, con el software que nosotros trabajamos, yo he trabajado con un montón de tipos de software biomecánicos, tuve la suerte también de trabajar con un laboratorio 3D, entonces lo que tratamos de trasladar, los kinesiólogos que trabajamos con este software, es ver cómo hacer para que sea menos compleja la evaluación y más dinámica. Cuando armamos el protocolo de evaluación de saltos, yo acá les voy a mostrar solamente lo que es el CMJ, pero hemos trabajado en otros tipos de salto. En el caso del CMJ armamos un protocolo para el CMJ bipodal, en plano frontal anterior, en plano sagital izquierdo y derecho, para el CMJ monopodal, en plano frontal anterior, plano frontal anterior también derecho e izquierdo, y en lo que sería el monopodal de los planos sagitales también. ¿Tá? Entonces, esto sería lo que solamente sería el protocolo del CMJ. Cuando fuimos evaluando cada fase, nos encontramos en la bibliografía que hay
trabajos que lo dividen en 3 fases, en 5 fases, y algún trabajo que lo divide en todas las fases, que normalmente, si uno toma toda la fase de saltos, se acerca a 8 fases. Es verdad que las fases más importantes generalmente son la recepción del aterrizaje y la parte final del aterrizaje. Pero si uno evalúa cómo está el descenso de un salto, la flexión máxima de la cual parte el deportista, la altura máxima, cómo se mueve o cómo se da el gesto motor, es muy importante para tener una correlación entre cada una de las fases. Y acá voy a parar en algo que es muy importante cuando uno hace una evaluación biomecánica de salto. Vamos a ver que en la marcha o en la carrera nosotros tenemos mediciones estándar de ciertos rangos o ángulos de movimiento que deberían estar dentro de rangos de normalidad. En el salto eso no está descrito, no es tan fiable, y uno lo que tiene que evaluar generalmente es un deportista en el pre y en el post de evaluación. Yo lo evalúo, detecto que hay una alteración y lo trato de corregir con un plan de trabajo preventivo y lo evalúo al final. Pero es muy difícil de tener evaluaciones estándar ya establecidas de antes, ¿está? Porque la verdad que la bibliografía no se encuentra, porque tiene mucha variación. Es lo mismo que cuando se habla de los gestos deportivos. No hay gestos únicos, lo que hay es una teoría de variabilidad. El deportista se adapta para tener un objetivo final preciso, pero no hay rango de movimientos estándar que son establecidos, como si por ahí se maneja para la carrera o para la marcha, que es más común. Esto es una medición típica que evaluamos generalmente en alto rendimiento, con la evaluación del gesto. En muchos clubes que vamos, evaluamos plataforma combinado con el gesto motor del salto, que es acá están evaluando al mismo tiempo plataforma de salto, y en este caso yo estoy evaluando el gesto motor del salto. El software nos brinda un detalle de cada fase del salto, y a su vez, cuando uno lo va evaluando cada vez más, ya viendo los ángulos de movimiento en cada fase, ver cómo se ve el tronco, cómo varía la posición de la cadera, el eje de la rodilla en valgo varo, cómo evalúa la posición del antepié o el tobillo. Uno viendo los ángulos ya se va haciendo una idea. Y también el software nos tira los ángulos de movimiento, cómo varía la curva, y uno, habiendo evaluado ya varios saltos, viendo la curva también se da una idea dónde puede haber o no una alteración, si hay más o menos inclinación de tronco, si hay más o menos ángulo de valgo varo de rodilla. Entonces el software nos brinda todo, nos brinda la imagen con el ángulo, nos da la medición con el cuadro de mediciones y nos mide las curvas de variación. ¿Tá? Esta sería, por ejemplo, una medición estándar sin ninguna variación biomecánica. Este es un patrón, ¿se acuerdan cuando hablamos de la variación de la pelvis cuando se desplazaba el centro de masa hacia la pierna de apoyo con un colapso en valgo? En este caso de este jugador que evaluamos, a los 6 o 7 meses tuvo una lesión, un esguince de rodilla, justamente de la rodilla izquierda. No quiere decir que uno predice todo, pero este jugador tenía una predisposición y se le mandó un plan para que trabaje, un plan preventivo, pero se realizó a medias y no se realizó completamente. Y acá vemos lo que sería un patrón combinado de colapso de columna con colapso del valgo de rodilla, y armarle rápidamente un plan preventivo en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Terminamos. Excelente. Ahí aceleraste al final. Muy bien. Perdón si aceleré al final, pero bueno, la idea era llegar con lo justo. No sé si alguna participante tiene alguna pregunta que quiera hacer en el chat, así le hacemos a Diego, al kinesiólogo. Si no, yo tengo algunas. Hablaste del entrenamiento pliométrico y hablaste del drop jump como para decir cuáles eran las variables o por dónde empezar un entrenamiento pliométrico. Cuando buscas estas distintas alturas, ¿qué variable te fijas para saber por dónde iniciar ese entrenamiento pliométrico? Yo te estoy hablando, porque ahí tenés 2 parámetros. Tenés el parámetro cinético que te evalúa el coeficiente Q, el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto, la altura máxima, que tiene más que ver con la plataforma, porque ahí tenés, por ejemplo, el coeficiente Q, que se acerque más al número 3, que es como la situación ideal, es como la altura ideal para empezar a trabajar. Pero hablando de plataformas, si yo te hablo de lo que es el gesto coordinativo, es el que tiene la recepción más estabilizada. Cuando yo veo que hay una altura que le genera un colapso, bajo una altura inferior para trabajar. No sé si se entiende.
Sí, perfecto. Pero como Sí, tenés dos opciones, desde la claro. cinética o desde la cinemática, ¿está? Bien. Pero a mí, con lo mío, lo ideal es evaluar el gesto, cuál es el más correcto, de qué altura es donde mejor recepciona el salto. Y desde ahí es a donde empezás porque él es el más Exacto, fácil, al que está más exacto, adaptado a ese deportista. exacto, porque empieza a agarrar la fuerza desde el salto de más altura que yo puedo empezar a trabajar, que yo sé que es el que más estabilidad le da. Después lo que Excelente. hago es reevaluar a los 2 meses o 3 meses a ver si puedo subir la altura. Bien, perfecto. Santiago Peraza, perdón, Sí. pregunta qué software usan para realizar esas mediciones. El Kinex, este es el que evaluamos, el software que yo trabajo, que trabajamos, es ¿Querés el mostrarlo Kinex. en la diapo? ¿Querés mostrar el...? ¿Sí? Este es el logo. Hay una página, este es el logo. Si lo evalúan, Kinex 2D, Kinex 2D, ahí está la página de Instagram y de Facebook, y está, igual cualquier cosa, están mis datos al inicio de la charla, pero cuando lo vean por el logo o el coso les va a saltar, ¿está? Bien, Y perfecto. lo que tiene el protocolo que nosotros tratamos de armar es que son protocolos establecidos y no tener que bajar fotos únicas para hacer mediciones. El mismo programa nos va llevando fase por fase y nos va guiando por dónde medir, digamos, que es algo que lo hace menos costoso en tiempo. Generalmente los software 2D lo que hace es que uno tiene mucho tiempo para editar la imagen. El problema del software es la edición de la imagen, es lo que más tiempo lleva. Entonces la idea era limitar ese tiempo y hacerlo y tener más tiempo para el análisis, para tomar determinaciones, y no tanto para medir. Bien, excelente. Sí, optimizar el trabajo del kinesiólogo Exacto, y que se dedique más a lo que es el análisis. tal cual, tal cual. ¿Qué es Y, sí. el que no Eh, ve? Te escucho, te escucho. Bien, última pregunta y ya cerramos, así le dejamos paso a Gabriel. Bueno, un poco lo dijiste al final, ¿no? Pero cuando detectás este control deficiente de rodillo o de tronco, Sí, ¿qué hacen como kines? O sea, sí. Mira, ¿cuál es? lo que hacemos, mira, yo te digo lo que he hecho en los clubes que trabajo o lo que hemos hecho. O sea, estamos el grupo médico, que somos generalmente 2 kinesiólogos con un traumatólogo, yo soy por el que comanda la evaluación. Hago el análisis, tomamos una determinación. Esto no es la única evaluación que hacemos otro tipo de evaluaciones de movimiento, y en base a cada una de las alteraciones que vemos qué déficit tiene cada jugador, y se analiza un protocolo de trabajo, y ahí incluimos a los profes de educación física para ver cómo logramos cada objetivo. Entonces, cada jugador tiene un plan específico para mejorar el déficit que se vio en el estudio. Y se le hace un plan de trabajos correctivos o preventivos. Son ejercicios para mejorar. En el caso del salto, además de ejercicios, hay también ejercicios de técnica de salto para mejorar la recepción o el aterrizaje. Pero además hay otro tipo de trabajos correctivos. Desde trabajos yo trabajo mucho con SFMA o con FMS, que tiene protocolos de correctivo específicos para evitar lesiones. Entonces, de acuerdo a la detección del problema, es qué plan de ejercicio se le da al jugador o al deportista, digamos. Espectacular. Y cada uno tiene un plan individual. Esa es la idea, que cada uno tenga su plan individual y después se retestea a los 2 o 3 meses. Si mejoró, se le cambia el plan o se le agrega algo nuevo. Bien, excelente, Diego. Bueno, tenemos que cerrar. La verdad es que me quedaría charlando mucho tiempo de esto, pero te agradezco la participación. Por Eh, favor. Muchas gracias por venir. Bueno, le damos paso a Gabriel. Gracias, Magali. Hasta luego. Saludos a Gracias a todos. vos. Chau, chau.